Bueno, profes, el miércoles les colgué una actividad en el campus. Seguramente les ha llegado el correo, ¿sí? Esa actividad tiene fecha de vencimiento, o sea, la última fecha de entrega es el martes 28. Hoy se les va a colgar también un trabajo que es continuidad de ese que van a hacer. Concretamente el trabajo va a ser este, ya se los comparto. De todas maneras se los voy a colgar en el campus, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Se ve Disculpen la bien? demora. Estoy compartiendo ¿Estás? pantalla. El trabajo concretamente va a consistir en esto. Ustedes lo que van a tener que hacer en este nuevo trabajo es pensar en una situación en particular y poder determinar cuáles son las debilidades que tienen, las fortalezas y las oportunidades. No necesariamente tienen que ser grandes situaciones. No sé si recuerdan la semana pasada cuando me parece que Raquel, si no me equivoco, presentó una situación de unos chicos que habían ido a presentar un OCB y tuvieron alguna dificultad. Bueno, pueden ser situaciones concretas, pequeñas, y lo que van a tener que hacer es para el martes poder establecer las dificultades, las fortalezas y las oportunidades para poder empezar a pensar y analizar un plan de mejora, en relación a un pequeño plan de mejora, obviamente, ¿no? Entonces, hoy les voy a colgar esta otra actividad, que es tomando el trabajo donde ustedes tuvieron las fortalezas y las debilidades y las oportunidades, lo que van a tener que hacer es reunirse entre dos. Acá, la verdad, no me interesa quiénes dos, lo que sí lo tienen que hacer con otro. ¿Por qué con otro? ¿Cuál es la finalidad? Para que tengan la posibilidad de poder poner en tensión las diferentes situaciones o los diferentes pasos que los llevó a esa situación. ¿Sí? No me interesa quiénes dos sean. El trabajo va a tener que ser entre dos participantes, discutido entre dos participantes, y van a tener que generar un plan de mejora. Un pequeño plan de mejora en base a una situación en particular. ¿Sí? Que puede ser de cualquiera de los dos participantes que estén analizando la situación. Lo que van a tener que hacer después es empezar a hacer el plan de mejora en términos de proyecto, ¿sí? Estoy hablando de algo pequeño, ¿eh? A ver, estoy hablando de algo pequeño, simple, pero no vacío en cuanto a estructura. Sí les voy a pedir que sean muy rigurosos al momento de desarrollar el proyecto. Por ejemplo, acá les puse algunas cuestiones, que es importante que ustedes en el proyecto, en el escrito que hagan, puedan llegar a detallar muy bien todas aquellas instancias de diagnóstico, el Profe, perdón, análisis. Sí. ¿puede repetir? Porque estoy tomando nota y ya se me hizo lío. Generar un pequeño plan de mejora en base a una situación particular de cualquiera de los dos participantes del grupo Correcto. que vamos a armar, de dos. Bien. Y después dijo algo de un proyecto. Ahí me Sí, quedé. eso, o sea, todo plan de mejora está volcado en un proyecto. ¿Sí? Entonces acá empezamos a hablar de proyecto, que puede ser un proyecto para atender una situación pequeña o simple, como lo que van a analizar. Lo que sí les pido que tengan rigurosidad en cuanto al desarrollo del proyecto. Por ejemplo, que sean muy claros a la hora de, por ejemplo, colocar la cuestión diagnóstica, la cuestión de análisis, no que me coloquen en el proyecto analizamos la situación, no, que me coloquen los puntos que se analizaron fueron estos, estos, estos y estos, en base a esto, esto, esto y esto, por esto y por esto.
No que me digan analizamos la situación, porque eso no me indica nada. El plan de acción, que sea un plan de acción detallado y entendible, no que me digan, a partir de ahora comenzaremos a generar distintas acciones para corregir la situación. No, no me sirve, no es nada. Me colocan qué acciones, momentos planificados, una planificación estratégica que determine las acciones, momento y forma. La proyección de la evaluación, porque no la van a poder hacer obviamente la evaluación, pero sí tienen que colocar, no me digan, el proceso será evaluado, no, ¿cómo? ¿Con qué instrumentos? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿Y para qué, obviamente? Tengan en cuenta, por ejemplo, que todo el análisis que hagan dé respuesta a esta doble pertinencia de la que hablábamos, que eran requerimientos de los alumnos y del sector productivo. Y la presentación del trabajo en plataforma va a ser individual, o sea que van a tener que subir los dos participantes el mismo trabajo en forma individual. Lo único que les voy a pedir que en el encabezado coloquen quiénes fueron los dos participantes. ¿Sí? Este es el trabajo que va a quedar colgado hoy en plataforma. ¿Para cuándo es? Este trabajo seguramente lo voy a solicitar para el día viernes de la próxima semana. Ah, pensé que era para el martes, me muero. No, Porque no porque llegamos. primeramente van a tener que determinar las... El otro. Claro, porque no, si no, uno no puede ejecutar el otro. ¿Mm? Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, profes, arrancamos con la actividad de hoy. Profe, el trabajo que es para el martes entonces es en forma individual. Sí, es en forma individual. Y después de ese trabajo, o sea, ¿por qué le estoy dando también la otra parte? Porque sería clave que lo hagan muy a conciencia, porque ese va a ser el insumo para poder después hacer el plan de mejora. ¿Mm? Bueno, les comento que tuve dificultades con el video, no lo pude cargar, y sí les voy a mandar un link para que ustedes se puedan meter y verlo. El video, yo recomiendo verlo hasta el minuto 2:55. El video tarda bastante. ¿Por qué recomiendo verlo hasta el minuto 2:55? Porque a partir de ese minuto se comienza a hablar de un plan de trabajo que es muy concreto y específico para escuelas medias y escuelas primarias. No significa que no sirva, pero por ahí no tiene un impacto en la tarea concreta y real de ustedes como adultos. Sí, toda la primera parte, y tiene muy buena información. ¿Mm? Así que estoy esperando que el soporte técnico me dé una mano para poder mandarles el link y que lo puedan ver. De todas maneras, es un material que va a servir de aporte a lo que es evaluación institucional. ¿Mm? Bien. Vamos entonces un poquito con lo que vimos en la clase pasada acerca de evaluación institucional. ¿Qué podríamos más o menos como para sintetizar? ¿Qué podríamos decir? A ver, alguien que recuerde las cosas de la semana anterior, básicamente concreto y clave. A ver, Matías. Martín, ¿segura? Oscar, Quesada. Perdón, profe, recién entro.
recién llego a trabajar, así que no sé, escuché un poco del trabajo, realmente no sé qué decirle. Ok. Pero estás, y veo que estás escuchando. Bien. Bien. Eugenia, ¿qué me puedes decir? Profesora, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, de lo que habíamos hablado sobre la autoevaluación institucional, más que nada lo del propósito, que era la mejora de la calidad de la educación técnico-profesional, donde tantos directivos como alumnos y docentes estaban involucrados. Y bueno, yo había también contado parte de nuestra autoevaluación institucional que habíamos tenido, que es algo que voy a desarrollar en el trabajo práctico sobre el tema comunicacional, que nos habíamos juntado para eso, donde se junta todo el equipo, se desarrolla esa debilidad que tiene la institución en cuestión, para poder, para poder tomar ese problema que sería en el momento y poder, o sea, como, decirlo, como sacarlo a flote, como poder resolverlo, enfrentarlo y así poder hacer una fortaleza de esa debilidad que uno tiene como institución. Perfecto, bien. Florencia, ¿te acordás cuáles eran los... Profe, una pregunta. Sí. Eso, ¿cuál era la pregunta? La pregunta concretamente era como para resumir lo que habíamos trabajado de autoevaluación institucional, que me den una apreciación a los que les estaba preguntando clara y concisa. Bien. Florencia, decime si te acordás cuáles eran los 3 ejes sobre los cuales íbamos a trabajar la evaluación institucional. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Sí. Sí, si te acordás cuáles eran los 3 ejes sobre los cuales íbamos a hacer hincapié en las evaluaciones institucionales. En grandes rasgos, no necesito que me los des con precisión. Perdón, no le escucho bien. Te lo vuelvo a repetir. Te preguntaba, Florencia, si recordabas en líneas generales cuáles eran los 3 ejes más importantes sobre los cuales se trabajaba la evaluación o autoevaluación institucional. Recuerdo que uno era el pedagógico. Perfecto. Claro, pedagógico. ¿Sí? ¿Institucional puede ser? Sí. El tercero no me lo acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Paulina, estabas levantando ¿Trayectoria la mano. educativa? ¿Perdón? ¿Trayectoria educativa? La trayectoria educativa. Perfecto. Bien, Paulina, estabas levantando la mano. Sí, bueno, profe, bórreme el 1, profe, bórreme el 1. Bórreme el 1, profe, yo dije institucional. Bórreme el 1, yo dije institucional. ¿Qué uno querés que te borre? Las condiciones institucionales. ¿Cómo? Las condiciones institucionales eran. Sí. Muy bien. Pero, ¿qué uno querés que te borre, Oscar? No sé, ahí la vi anotando, cuando le dije que justo estaba entrando. Sí. Te digo que no fue un 1 lo que estoy anotando. Lo que estoy anotando es cuando estoy preguntando y la persona no me contesta. ¿Quiénes son los que no contestan? Ah, bueno, pero yo le contesté una, A ver. Nada más que por eso, porque por ahí me llama la atención que, o sea, hay gente, de hecho me pasó la vez pasada, donde hay gente que la veo, que obviamente está sin cámara, pero que a la hora, fue casualidad, les cuento, que se requirió de la apreciación de una persona, no estaba, y yo me fui y seguía sin estar. O sea que bueno. Claro. En fin. Bueno, le pido disculpas. Así que a partir de ahora voy a empezar a hacer esto, les comento. Profe, pero hay que tener en cuenta de que a veces, hay que tener en cuenta que a veces en internet no todos cuentan con un buen internet. Entonces se apagan las cámaras y de esa manera se puede expresar, se puede aportar uno, pero siempre estando. Sí, no tengo problema en que apaguen las cámaras. La idea sería que por ahí cuando consulto algo, tampoco digo que sea instantáneamente,
pero así como Oscar apareció un segundo después, que es lógico, está correcto, pero lo importante es que estén y que aparezcan. Está bien, profe. No, bueno, yo a veces intento tener la cámara, pero tengo 2 nenes chiquitos y lo que hago es silenciar. Cuando tenemos en grupo intento mantener Está bien. lo máximo que se pueda. Bueno, voy a compartir el... Ay, no, esperen que me equivoqué. No era este. Perdón. Era el otro primero. El cómo. Y yo apago la cámara, profe, porque no me da el tiempo para comer. Entonces como a veces cuando... No, Está bien. Si convidás no hay ningún problema. No quiero que me vean comer. Me pasa lo mismo. Si convidan no hay problema. Bien. Vieron que hasta la clase pasada lo que nosotros estuvimos haciendo en líneas generales era trabajando qué es la evaluación y la autoevaluación institucional. Una cosa es saber qué es la evaluación y autoevaluación institucional, y otra cosa es empezar a pensar cómo llevar a cabo esa evaluación institucional, ¿sí? Esto es más o menos un poquito de lo mismo que hablamos la clase pasada, donde dice que los procesos de la autoevaluación participativa, y se reconocer los efectos que producen las prácticas educativas, son los ejes sobre los cuales vamos a trabajar, que eran las pedagógicas que vimos anteriormente. Producir un conocimiento y obtener conclusiones sobre realidades construidas y los fenómenos, y fundamentalmente sobre hechos observables. Lo único que nosotros vamos a poder implementar e impactar con una evaluación es un hecho ya realizado, ¿sí? Que ya lo hemos ejecutado. Analizar y sistematizar las relaciones, es esto que decíamos también, que no es tan solo, o sea, está muy bueno analizarlo, pero también tiene que existir una sistematización para que de esa sistematización surjan datos, para que de esos datos podamos obtener informes, y que esos informes puedan tener una toma, o nos permitan tomar decisiones. Bueno, y obviamente... En esa sistematización, ¿se puede decir que son, por ejemplo, las planillas de asistencia de los estudiantes cuando van a las prácticas y las devoluciones de los referentes? Sí, esa sería una sistematización. Ajá. O sea, por ejemplo, la evaluación de los referentes sería un instrumento que ya va a estar sistematizado. Okay. Lo importante sería que nosotros al referente le pongamos o le solicitemos que tenga criterios de devolución. O sea, que no haga una devolución solamente de lo que él apreció, sino que diga, necesitamos que diga de todos, a ver, cómo se desenvolvió en el trabajo, si tuvo dificultades, si necesitó asistencia técnica, si, si se destacó por la puntualidad. Bueno, en esa sistematización es importante tener criterios únicos y determinados para todos los participantes. Ok. ¿Sí? Perdón. A ver. Dice, ¿cómo la escuela puede autoevaluarse y pensarse en términos de cambio? Es un círculo, ¿sí? Donde obviamente a través de lo que miramos, esa mirada la vamos a sostener sobre lo que actuamos, o sea, sobre lo que hacemos, y nosotros vamos a reflexionar sobre lo que hacemos, y eso nos va a permitir volver a mirar, volver a actuar, volver a reflexionar. Y habla justamente que vamos a establecer este circuito en todas las categorías de la vida escolar. Las categorías de la vida escolar son justamente los ejes, los 3 grandes ejes sobre los cuales vamos a mirar, que van a ser las prácticas pedagógicas, las cuestiones institucionales y las trayectorias de nuestros alumnos,
¿sí? Entonces acá estamos mirando el docente, la institución y el alumno. El docente con lo que implica la institución y la trayectoria del alumno. Obviamente, donde el vínculo va a ser el proceso educativo. Dice, ¿cómo miramos para interpretar? Y me parece que esto sería importante que lo consideren, porque es como una técnica que se utiliza para realmente empezar a plantear un plan de mejora. Primero, desnaturalizando. ¿Qué significa desnaturalizando? Empezando a desarmar todo aquel pensamiento y vocabulario que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo digo alumno, ¿qué voy a entender por alumno? ¿Por qué? Porque las concepciones que cada uno tiene son muy particulares. Y por ahí nosotros damos por entendido, y yo digo, vamos a hablar de evaluación. Y si no desnaturalizo el término evaluación, y llegamos a un acuerdo, ¿qué es lo que vamos a entender por evaluación? Seguramente las conceptualizaciones que hagamos van a ser todas distintas. Si nosotros desnaturalizamos los términos y llegamos a un acuerdo mínimo de concepto, la orientación siempre va a ser la misma. Obviamente cada uno va a tener su propia especificidad en la construcción del conocimiento, pero la línea, ¿sí? Va a haber un hilo conductor que a nosotros nos va a permitir ir todos por ese camino. Por eso es importante, antes de empezar a analizar y a discutir en el buen sentido, ponernos de acuerdo sobre el vocabulario y en la conceptualización de ese vocabulario. Eso es clave, porque si no empezamos a tener diversas interpretaciones. Dice, complejizando lo aparente. Cuando hablamos de complejizar lo aparente, ¿qué significaría? Empezar a buscar, como se dice comúnmente, el pelo al huevo. A ver, ¿esto por qué está pasando? ¿El error lo cometió el alumno o el error lo cometió el docente? ¿O el error lo cometieron los dos? ¿O el error no lo cometió ninguno? Lo que estamos haciendo es complejizando una situación y no simplificándola al decir, por ejemplo, uy, los alumnos antes de haber ido a la entrevista tendrían que haber consultado qué es lo que les iban a hacer. Ahí estamos haciendo un análisis simplista. Interpelando los datos. Esto de decir, mira, yo opino esto por esto. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo considerás? Y obviamente cuando yo empiezo a preguntarle al otro, es porque lo primero que tengo que hacer es poner mi disponibilidad de escuchar y de intentar entender lo que me dice el otro. Generando preguntas que inviten a pensar, que es lo que hemos hecho recién. A ver, los chicos tuvieron dificultades. ¿Cuáles fueron esas dificultades? ¿Por qué les surgieron? ¿Habrá sido problema de ellos? ¿Habrá sido problema nuestro? ¿Tendríamos que haber generado alguna otra acción? ¿Es importante? ¿No es importante? Bueno, todo ese tipo de cosas es la que yo les voy a solicitar en este cómo evaluar, que ustedes empiecen a considerar en el proyecto del nuevo práctico que van a hacer. Dice, ¿cómo reflexionamos para comprender y actuar? Leyendo y analizando textos, es fundamental tener un soporte teórico y no inventar, porque aparte, profe, yo les cuento que ya está todo inventado. Y esto después voy a traerlo a colación cuando les empiece a mostrar las normativas. Ya está todo inventado. No hay nada que inventar. Entonces, sí es importante leer, tomar conocimiento e interpretar, no para aprenderme, a ver, fíjense lo que dice, leyendo y analizando texto, no significa aprenderme de memoria los textos.
pero sí tener la capacidad de que cuando yo lo necesito, saber dónde ir a buscarlo y poder interpretarlo. Problematizando las situaciones cotidianas, revisando los sentidos de la práctica docente. Esto de decir, ¿esto por qué lo hago? ¿Lo hago porque me queda cómodo a mí o porque es el mejor método para mis alumnos? ¿Lo hago porque ya lo hice y tuve la certeza de que me salía bien? Pero, ¿y si no probé otra cosa? ¿Cómo sé que la otra cosa no es mejor? Y recuperando el conocimiento apropiado. ¿Qué sería, que estaríamos hablando de esto? Los conocimientos previos, de los cuales nos hemos apropiado con anterioridad. Todos tenemos conocimientos previos en diversos rubros, en diversos aspectos. Entonces, hay que recuperar todo eso, porque eso es lo que vamos a ir fortaleciendo y vamos a ir aumentando. Ahí dice levantar la mano. A ver, Gaby. Sí, Gaby. Sí, una consulta con eso de recuperando el conocimiento apropiado. Acá, de alguna manera te estás refiriendo también a los alumnos, o específicamente a los alumnos. No, me estoy refiriendo a todos. ¿Por qué digo a todos? Porque muchas veces a los alumnos, para ver cuáles son los conocimientos que ellos traen, que muchas veces nosotros los suponemos. Y que sirven para poder justamente evaluar mejor. Claro, me parece. Pero o sea, a ver, díganme si por ahí no nos sucede, profe, que tenemos un curso y decimos requisito 7º grado aprobado. ¿Por qué? Porque supuestamente si él trae el certificado, damos por entendido de que él tiene todos los conocimientos de las diferentes ciencias, ya sean sociales, matemáticas, lingüísticas, que se exigen en una primaria, pero no tenemos la certeza de que realmente estén apropiadas por nuestra alumna. De hecho, más de una vez nos encontramos con varias sorpresas. ¿Sí? Entonces, recuperando, cuando hablamos de recuperar, ahí me refiero a los alumnos, pero también me estoy refiriendo al docente, cuando el docente, por ejemplo, tiene conocimientos en diferentes situaciones. A ver, un ejemplo, para hacer gráfica. Yo soy una persona que, a ver, por ahí razono mucho, pero me cuesta llevarlo a la lógica y a la estructura principalmente de un papel. Entonces, en esta mirada de cuáles son los conocimientos que tenían apropiados mi grupo docente, tomo un técnico que es sumamente estructurado y tiene una lógica bien armada, y realmente compatibilizábamos muy bien. A ver, yo le decía, me parece que para evaluar capacidades tendríamos que tener una planilla de doble entrada. ¿De doble entrada por qué? Que tuviera capacidades, tuviera desempeño. Y él iba y me traía el papel. ¿Sí? Sí, entendí. Entonces, hacer un diagnóstico de toda la situación. Bien, dice, ¿cómo actuamos para transformar? Porque hasta ahora lo que hemos hecho, hemos analizado, hemos pensado, hemos desnaturalizado, hemos interpelado, hemos diagnosticado, si se quiere. Dice, decidiendo una agenda de trabajo. Esto es clave. No hay manera de poder avanzar si no hay una organización previa. Entonces, las agendas de trabajo son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque las agendas de trabajo nos van a permitir, al momento de empezar a armarla, supóngase, decir, bueno, esto es probablemente lograble o no, o yo hasta acá puedo intervenir o no, o acá podés intervenir vos y yo no puedo porque no tengo los recursos, pero vos sí. Entonces, todas esas cuestiones son las que empiezan a plasmarse en la agenda de trabajo, porque es la que va a definir el plan de acción concretamente. O sea, lo que frecuentemente se llama planificación estratégica. ¿Por qué planificación estratégica?
porque planifica las estrategias que nosotros queremos implementar en nuestro plan de mejora o en nuestra evaluación. Yo por ahí asocio mucho lo que es la evaluación y el plan de mejora, porque una evaluación deja de tener sentido si no existe un plan de mejora. Una evaluación por evaluar por una simple evaluación no sirve de nada, si como consecuencia no hay un plan de mejora que conlleve a esa evaluación. Bueno, después, obviamente, las acciones, quiénes van a realizar las acciones y las responsabilidades para poder ejecutar ese plan. Todas estas son las cosas que tienen que tener en cuenta en el cómo y que deberían estar dentro del proyecto. Dice, ¿sobre qué vamos a mirar o reflexionar y actuar? Obviamente, y acá vuelve a aparecer la tríada que hablamos en un principio. La enseñanza y los aprendizajes, o sea, cuestiones de índole pedagógica, la organización institucional y el trabajo docente. Alumno, o sea, el vínculo, proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el foco, el norte, es el alumno, el docente y la organización. Cuando hablamos de la enseñanza y de los aprendizajes, fíjense, las concepciones sobre el conocimiento y la enseñanza. Esto, ¿cómo estoy enseñando? ¿Por qué estoy enseñando así? ¿Es lo que a mí me queda cómodo o es lo que le sirve al alumno? La planificación curricular. ¿Tengo planificación? ¿Qué me está pasando con esa planificación? Porque también suele suceder de que yo planifico. Resulta que llegué al aula y me surgió otra cosa. Pero después no vuelvo a tomar esa planificación y la reelaboro. Porque esa planificación era para ese día. Entonces, si no la hice ese día, la agarro y la doy otro día. Y por ahí las planificaciones no son eso, porque la planificación estaba hecha para un lugar, para un contexto, para un tiempo, para una situación. Que no es tan sencillo decir, bueno, no pasó nada ahora, voy y lo hago mañana. Mañana puede ser otra historia. Tener en cuenta el